Felipe Rojas, el único imputado por la muerte de Fernanda, quien habría intentado suicidarse en la cárcel. Y la misma Gendarmería indica malos tratos de Felipe Rojas hacia funcionarios de Gendarmería, y el mismo Felipe habría incluso iniciado una huelga de hambre líquida tras este intento de suicidio, Luis. Llama bastante la atención la situación en la que está viviendo Felipe Rojas en este momento. Felipe Rojas, nosotros pensábamos que él tenía un escenario bastante favorable posterior a la reconstitución de Sena, donde él declara, y según la información que entrega tanto Pedro Díaz como la familia de Fernanda, él habría declarado todo lo que ocurrió en el interior de la bodega y eventualmente con eso habría asumido su culpabilidad en el crimen de Fernanda. Entonces, sobre eso mismo, nosotros siempre pensamos de que esa declaración no era gratuita, que esa declaración no era por nada, no era por querer colaborar por colaborar, algo tenía que haber detrás. Ayer Pedro Díaz comentaba este tema, el abogado Fernández decía, claro, la complicación que tuvo Felipe Rojas es que lo que él declara ya estaba en el informe que realiza la doctora Cerda y que se entrega a Fiscalía. Entonces, si eventualmente eso llega a ser así, la colaboración de Felipe Rojas va a ser nula en esto. El tribunal lo más seguro es que no la tome en cuenta si es como el escenario que está planteando Pedro Díaz. Entonces, posterior a esta situación, viene un día que Felipe es cambiado dentro del mismo módulo penitenciario donde él está, es cambiado de celda. Y ahí él habría sido llevado a otro lugar donde al parecer no tiene las mismas medidas de seguridad que tiene él en la cárcel de máxima seguridad. Y es ahí donde él habría tratado de atentar contra su vida. Recordemos que él antes ya tuvo una sanción por parte de Gendarmería por tener un teléfono en su poder. Y además por otros malos comportamientos, uno de ellos incluso aparecía en un escrito de Poder Judicial donde casi le habría incitado a alguna especie de motín interno, que no iba a resultar mucho porque la cárcel de máxima seguridad es bastante más segura y además hermética que el resto de los penales que hay en Santiago. Entonces no es primera vez que Felipe Rojas se ve involucrado en una situación como esta, y más aún ahora después de que fue la reconstitución de Sena, donde prácticamente se está asegurando su culpabilidad a los hechos. Luis, hay un intento de suicidio, hay una huelga de hambre líquida. Hablamos con Andrea Castro, que es psicóloga justamente de este recinto penitenciario, que intenta explicarnos qué fue efectivamente lo que pasó ahí adentro de la cárcel. Luego de la declaración efectuada por él mismo del reconocimiento de los delitos, y que además él sabe que está siendo imputado no por un solo delito, sino que por tres, no solamente es un homicidio, sino que además es la infracción a las normas de inhumaciones y además a un aborto sin consentimiento. Esto obviamente no es bien aceptado por la población penal, es un delito de carácter grave que además afecta a una mujer y a una mujer embarazada. Cuando es trasladado al piso 4, obviamente que empieza a generar problemas conductuales, ya no quiere salir a la cuenta y al patio, se ha puesto irrespetuoso con los funcionarios, ha tenido una mala adaptación al sistema penitenciario. Lo sumamos a esta conversación a Cristian Garrido, él es perito criminalista de ex-PDI. Ahí lo tenemos. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. Y partir preguntándole, ¿es común que un reo como Felipe Rojas tenga este tipo de reacciones? Hola, buenas tardes, Roberto, y también aprovecho de saludar a Luis. Mira, yo creo que si al señor Felipe Rojas nadie le explicó que él no le iba a pasar muy bien en la cárcel, está totalmente equivocado. Después de haber cometido este horrendo crimen contra Fernanda Maciel, claramente él no le salió bien su jugada. Esto lo habíamos hablado en programas anteriores, ¿verdad? En cuanto a su confesión. Recordemos que el 99% del informe de la doctora Cerda de exactitud con lo que confiesa Felipe Rojas, o sea, no tiene ninguna otra salida, y yo creo que efectivamente la Defensoría, ¿verdad?, esta carta que quiso jugar para que él confesara, para que se le pudiera atenuar algún tipo
de pena, ¿verdad? No salió como ellos pensaban. Ahora sí, efectivamente, la conducta de Felipe Rojas en cuanto a sus intentos de suicidio o atentar o no comportarse bien dentro del recinto penitenciario es esperable por una persona que espera una condena, digamos, que esperemos que sea ejemplificadora. Cristian, ¿cuál de todos los actos que tuvo Felipe Rojas en todo este caso de Fernanda Maciel serían agravantes para que el mismo Felipe pase un muy mal momento en la cárcel? En la cárcel no es un lugar agradable para nadie, pero sabemos todos que existen agravantes que hacen que Felipe Rojas lo pase peor que otros reos. Sí, el agravante es haber atentado y este horrendo homicidio contra una mujer, ¿verdad?, que estaba esperando un bebé, y hemos conocido detalles de los dichos del mismo Felipe Rojas que han sido horrorosos y muchos antecedentes que no se pueden otorgar, obviamente, a la opinión pública. Entonces, insisto, si alguien le dijo al señor Felipe Rojas de que él iba a tener un trato especial o él lo iba a pasar bien dentro de cualquier recinto penitenciario, yo creo que está muy errado. No solamente, obviamente, los gendarmes tienen la misión de custodiarlo y de prestarle seguridad, no le hagan ningún daño, también tiene que ver cómo él se va a comportar, ¿verdad?, dentro de la cárcel y cómo va a ser su conducta, porque obviamente hay sanciones, si él se porta mal, si quema un colchón, van a haber sanciones, digamos, o que tenga un celular, así que todo depende de cómo él se comporte dentro del recinto penitenciario. Ahora, todo este comportamiento en todos estos días no le juega muy a favor a él si es que el día de mañana quiere pedir un beneficio carcelario. Así es, hay sanciones y Gendarmería va poniendo letras, ¿verdad?, de comportamiento, buen comportamiento, regular comportamiento, mal comportamiento, pero yo creo que él sabe, ¿verdad?, y su defensa también, de que su condena, que es lo que todos estamos esperando, sea una condena de presidio perpetuo, ¿verdad?, sin ningún tipo de beneficio, y que Felipe Rojas no pueda salir nunca más de la cárcel. Le quiero preguntar a Luis qué antecedentes tiene sobre el entorno familiar de Felipe Rojas. ¿Cómo se han tomado estas noticias? El intento de suicidio, la huelga de hambre, perdón, quería decir el entorno de Fernanda Maciel. ¿Cómo se han tomado todas estas reacciones que ha tenido Felipe Rojas en la cárcel y todo lo que hemos conocido en estos días? A ver, recuerdo que creo que la última vez que hablé con Paola fue al día después o 2 días después de la reconstitución de Sena. Fue la última vez que hablé con Paola y claro, todavía estaban digiriendo un poco lo que fue la confesión, el haberse enterado de todo lo que hizo Felipe adentro de la bodega con Fernanda. Para ellos fue devastador. Me acuerdo que Paola lo dice en la entrevista que le hicimos en un momento, fue como recordar los peores momentos de la desaparición de Fernanda. Entonces, claro, se encuentran con esta situación y hay un punto no menor, que es lo que estaba tocando Cristian, que lo tocamos hace algunos programas atrás con Humberto Sichel, que lo que buscó la defensa de Felipe fue que él colaborara. Es decir, yo voy, digo qué pasó, colaboro y ayudo para que se esclarezca la investigación. Con eso, Felipe Rojas iba a tener un atenuante en una eventual condena, que era el colaborar con la investigación. Porque él, antes de esto y antes de ser formalizado, él declaró, pero declaró cosas que no son, no entregó información fidedigna. Entonces, él no tiene colaboración con la investigación como atenuante previo a su detención. Posterior a su detención, tampoco la tenía, nunca declaró, no se quiso hacer exámenes, una serie de situaciones, y ahora él sí se abre a colaborar. Entonces lo que estaba buscando su defensa era el atenuante de colaboración con la investigación, que eso ya te hace bajar un poco tu eventual condena. Junto a ello, Felipe Rojas no tiene antecedentes, él no tiene condenas previas, entonces tiene intachable conducta anterior, que si tú le sumas eso a la colaboración ya tienes 2 atenuantes y te puede bajar en 1 grado la condena, que eso es harto, es bastante. Pero que, por ejemplo, la fiscalía o los querellantes lo que querían era un presidio perpetuo calificado, que esos son 40 años. Él podía haber bajado a un presidio perpetuo simple y podía haber optado a 20 años. Y 20 años en 10. Cuando tú ya cumples la mitad de la condena ya puedes optar a beneficio. Felipe es un tipo joven, 30 y algo, 28 creo que tiene, 30 años. Él a los 40 años podría haber estado libre con esta situación. ¿Qué es lo que dice Pedro Díaz?
dice la declaración que realiza Felipe Rojas, 6 días antes nosotros le entregamos a la Fiscalía nuestro informe. Entonces lo que él declaró, nosotros ya lo entregamos ya. Entonces ya no hay una colaboración, él no ayudó a nada, no ayudó a esclarecer porque nosotros ya entregamos el mismo informe. Claro. Ya entregamos un informe donde dice lo que él mismo después comentó. Entonces no existiría la colaboración y al parecer eso habría complicado un poco la situación de Felipe Rojas y lo habría complicado a él. Luis, vamos a escuchar qué dijo la gente de Gendarmería al respecto. Nosotros como asociación rechazamos rotundamente la denuncia de este imputado, en donde los gendarmes nunca estamos torturando a las personas privadas de libertad, sino que solamente hacemos valer lo que está establecido por reglamento, en donde los imputados deben tener un comportamiento adecuado dentro de las unidades penales. Y para nosotros mantener el control, utilizamos las herramientas que nos entrega el Estado, que es el reglamento 518, en donde regula a todos los establecimientos penales. Con respecto a la huelga que inicia este imputado, es una decisión personal de él, pero nosotros como gendarmes tenemos que resguardar su integridad física y mantenerlo en constante atención médica por la huelga que él inició. Bueno, ahí Gendarmería negaba rotundamente las torturas que Felipe Rojas acusa que recibió en el recinto penitenciario. Cristian, ¿qué hacemos ahora con Felipe Rojas? ¿Qué se debe hacer ahí en la cárcel con un reo como Felipe Rojas que está trayendo bastantes problemas? Sí, como decía Gendarmería, Roberto, Gendarmería tiene la misión, ¿verdad?, y la obligación de cuidar a todos los internos por igual, pero más que nada yo creo que Felipe Rojas, claro, si bien, como decía Luis, tiene algunas atenuantes, pero son muy pocas en comparación a todas las agravantes que hay en este hecho. Recordemos que él actuó con alevosía, actuó con premeditación, actuó con conocimiento. Él conocía a Fernanda, incluso participó en la búsqueda, desvió la acción policial, y un sinnúmero de delitos que no los vamos a volver a repetir para el respeto de familia de Fernanda. Pero es un sinnúmero de agravantes que estas dos atenuantes, ¿verdad?, que mencionaba Luis, yo creo que no le van a servir en este juicio, y que sí vamos a lograr, y la Fiscalía va a lograr, una pena de cadena perpetua calificada, ¿verdad?, sin ningún tipo de beneficio. Yo creo que él en estas circunstancias tendría que ver, ¿verdad?, con la misma Gendarmería algún apoyo psicológico para explicarle a Felipe Rojas a lo que se enfrenta, y que él, digamos, está cumpliendo, ¿verdad?, esta pena, ¿verdad?, por un brutal homicidio. O sea, él tiene que aterrizar y saber que lo que hizo fue sumamente grave. Así que yo creo que Gendarmería lo va a seguir custodiando, pero él también va a tener que poner de su parte para portarse bien. Y es importante también conocer el perfil psicológico de Felipe Rojas. Hay quienes indican que es una persona manipuladora y que todo lo que está haciendo ahora justamente es para intentar sacar algún provecho de la situación. Escuchemos precisamente qué dijo la psicóloga de Gendarmería al respecto. El tema de que él haya generado un intento de suicidio más bien manipulativo y que además tenga problemas conductuales y problemas a la subordinación de la autoridad, demuestra también sus altos niveles de agresividad contenida, su falta de adaptabilidad y el miedo que tiene a una condena alta. Por lo tanto, sería importante discriminar en el fondo cuáles serían sus rasgos de personalidad, hacer una evaluación en profundidad y, si existen rasgos psicopáticos, poder generar desde ahí una condena ejemplificadora larga y sin beneficios.